de el poder limitado de los gobiernos, porque esa ha sido la prédica nuestra durante 15 años, de que los gobiernos tienen que, tienen que tener poder limitado. Y fíjate que él en Estados Unidos nos lo está diciendo, que él se metió en la política cuando vio que el gobierno estaba tratando de limitar sus funciones y dijo basta, y logró nuevamente reencauzar el país. Pero la primera constitución de los Estados Unidos fue en función de la limitación del poder también. Es la única que han tenido, ¿sí? Les ha funcionado muy bien, también, que lo transformó en la primera potencia del mundo. Y básicamente el principio de esa constitución es el poder limitado al gobierno. Cuando el hombre más poderoso del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, no puede hacer lo que le da la gana en su país y no puede hacer lo que le da la gana en las regiones, porque tiene un poder limitado. Y los gobernadores mandan en sus regiones, los alcaldes mandan en sus localidades y los ciudadanos son preponderantes dentro de la vida política de Estados Unidos. De allí se copiaron en la Comunidad Europea después de la Segunda Guerra Mundial, transformaron las constituciones y pasaron de esos poderes hegemónicos como el de Hitler, el de Mussolini, el de Franco, a poderes limitados con democracias parlamentarias. Lograron solucionar los graves problemas que había producido las grandes concentraciones de poder. Y bueno, hoy en día pues Europa está entre países punteros del mundo, con problemas como todos los países, pero indiscutiblemente que han avanzado muchísimo como sociedad. Entonces, nosotros acá en el Táchira pues hemos hecho este trabajo, como les dije, entre un grupo de tachirenses y parte de lo que estamos transmitiendo es por este pensamiento que decía Bolívar. Ese nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y Bolívar le dijo esta carta a Santander en octubre de 1826 que tiene que ver con lo que está diciendo un poquito Ronald Reagan, y vamos a leerla rápidamente. En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que esto no es legítimo, y yo a la verdad no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un mal que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos y por lo mismo superior a toda ley, pero más que todo es eminentemente popular y por lo mismo muy propio de una república eminentemente democrática. Si vemos el concepto de lo que tenemos en esta Carta de Bolívar a Santander es la fuente de las leyes, que es el pueblo. Y creo que a nosotros los venezolanos nos ha faltado un poco de eso, porque esta imagen que estamos viendo en este momento nos demuestra lo que hemos hecho nosotros en nuestras marchas. Vamos a unas marchas multitudinarias donde el pueblo venezolano en masa se ha movido, pero la gente no sabe a qué se mueve. Por eso terminan en la tarde decepcionados. Y entonces pasa lo que dice en la imagen, el que va al frente le dice al que va atrás, al que va al lado, mira, ¿y para dónde iremos? No sé, el que viene atrás empujando debe saber, y el que va atrás le pregunta al que va al lado, mira, ¿y para dónde iremos? No, el que va adelante debe saber, y entonces ninguno sabemos para dónde vamos. Y eso forma parte de la tragedia que tenemos en Venezuela. Entonces, nosotros, este trabajo que durante 15 años estudiamos, analizamos y lo trajimos en obra escrita ya en 3 libros, lo vamos a resumir para que ustedes lo entiendan de una manera didáctica en 5 pasos para tratar de que veamos el bosque completo y al final entender cuándo es que podemos nosotros realmente salir de esta tragedia que tenemos y en qué momento podemos salir. En primer lugar, saber cuál es la causa de la crisis. En segundo lugar, cuál es la enfermedad social que tenemos. En tercer lugar, qué es lo que realmente tenemos que cambiar. En cuarto lugar, cómo hacer ese cambio. Y en quinto lugar, cuándo hacer ese cambio. En primer lugar, para obtener la solución permanente a un problema, tenemos que conocer la causa que lo origina. Una cosa muy cierta. Tenemos que saber cómo está conformado el Estado, qué es un Estado federal, porque mucha gente confunde lo que es Estado con gobierno. Y el Estado está compuesto por 4 elementos. El territorio, que son los límites geográficos de Venezuela, los ciudadanos que vivimos dentro de esos límites geográficos, las leyes, y aquí empieza la lección, las leyes las hacen los ciudadanos son la fuente de las leyes. Los ciudadanos elegimos unos diputados constituyentistas que son nuestros mandatarios para que ellos vayan a hacer unas leyes para regir el territorio, y los ciudadanos somos los que elegimos un gobierno para que haga respetar esas leyes, para que haga respetar las leyes y las aplique en el territorio. Bueno, como se dan cuenta ustedes, somos los ciudadanos los que hacemos las leyes y somos los ciudadanos los que elegimos el gobierno, de manera que no tenemos por qué estar echando la culpa a nadie
Porque la culpa es de nosotros como ciudadanos, que no sabemos el inmenso poder que tenemos para hacer las leyes, para cambiarlas si nos da la gana de cambiarlas, si no estamos conformes con esas leyes que están rigiendo el territorio, y para cambiar el gobierno, porque somos nosotros los que damos el poder, somos la fuente de las leyes, como le decía Bolívar a Santander. ¿Qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce? Porque el pueblo tiene ese poder. Y la palabra federal es un vocablo que inventaron los teólogos cristianos por allá 630 años antes de Cristo, que significa pacto, convenio, alianza, acuerdo. Una vez que los ciudadanos elegimos los constituyentistas y hacemos las leyes, nosotros hacemos un pacto de que vamos a respetar esa norma. ¿Ok? Entonces, esa unión de esas dos palabras, el pacto que todos los venezolanos hacemos para hacer las leyes y para cumplirlas, es lo que constituye el Estado federal. ¿Dónde comienza el problema? Bueno, hay dos modelos diferentes de Estado federal. Si la Constitución le otorga un poder ilimitado al gobierno, estamos hablando de un Estado federal de poder centralizado. Y si los ciudadanos, a través de los diputados, le otorgan en la Constitución un poder limitado al gobierno, estamos hablando de un Estado federal de poder descentralizado, porque el poder que se le quita al gobierno central se traslada a las regiones y el poder que se le quita a los gobernadores se traslada a los municipios y esos municipios dependen es de los ciudadanos, que son los que eligen al alcalde en este caso. Entonces es una pirámide invertida donde realmente el ciudadano tiene el poder para cambiar la ley, tiene el poder para elegir al presidente, tiene el poder para elegir al gobernador, tiene el poder para elegir al alcalde y está empoderado entonces ya no como pueblo, sino como ciudadano porque conoce sus deberes y sus derechos. Entonces, fíjense que existen estos dos modelos. Aquí no estamos hablando de derechas ni izquierdas y lo vamos a ver más adelante, sino estamos hablando de la concentración de poder que nosotros como ciudadanos le estamos otorgando al gobierno a través de la Constitución, que es el pacto. Si hacemos el pacto y respetamos esa Constitución, por supuesto que la cosa va a mejorar. ¿Cuál es el problema que tenemos en Venezuela? El Estado federal de poder centralizado, que lo hemos tenido nosotros heredados de la época colonial, y lo vamos a ver más adelante, eso nació desde la época de la colonia, desde que nos conquistaron. Nos trajimos eso de allá del Imperio Español, que el rey mandó unos locos para acá y le dijo, vayan y conquistan esos indios y allá ustedes ordenan y que ellos lo obedezcan y punto, y que no apriete, lo matan, listo. Y así se instaló el centralismo en Venezuela. Vino la época de la independencia por la fuerza, Simón Bolívar logró sacar o darnos la independencia a los españoles, pero se quedó con las leyes de los españoles. Pues no cambiamos eso, sino que ahora el que mandaba era el jefe del gobierno, que era él, jefe del gobierno y del Estado, con un poder ilimitado. Eso creció cuando Vicente Gómez llegó y se montó ahí en el poder, bajo la figura del engaño, con su compadre Cipriano, lo mandó por ahí que estaba enfermo, se montó allí, hizo su propia constitución desde el poder, se dio un poder ilimitado, eso continuó así, creció cuando Marcos Pérez Jiménez, también por la fuerza, se montó ahí en el poder, hizo su propia constitución, se dio más poder, eso siguió creciendo hasta que vino el pacto de Punto Fijo, que es lo mejorcito que nos ha pasado, 3 sectores políticos, Acción Democrática, URD y COPEI, hicieron un pacto que nos vendieron a los venezolanos, pero el poder se quedó centralizado allí en Caracas. Sin embargo, ese pacto es lo mejor que nos ha pasado, porque ese pacto acabó con las montoneras y todas las, el caudillismo que había en Venezuela. El caudillismo, vamos a decir ahora, que se transformó a través de los partidos políticos, pero en ese proceso que fue entre 1958 y el 78, se obtuvieron los índices de asistencia educativa, médica, tasas de crecimiento macroeconómico, paridad y estabilidad cambiaria, inversión, inflación y productividad altamente satisfactorias. Es lo que la Venezuela que nosotros recordamos. Y es uno de los periodos más largos de las constituciones que hemos tenido, pues duró 40 y pico de años. ¿Sí? Bueno, ese pacto de Punto Fijo duró funcionando bien solamente 20 años, porque en el 78 comenzó nuevamente a hacer aguas y eso explotó el Viernes Negro. El 23 de febrero de 1983 hubo un quiebre que le tocó al gobierno de Luis Herrera Campins, se le devaluó 3 veces la moneda durante su gobierno y allí murió el Estado Federal de Poder Centralizado. Cumplió el ciclo de vida del centralismo en Venezuela, sin embargo no lo cambiamos, lo momificamos como lo vamos a ver más adelante. La democracia nos dio avisos de que que la cosa venía mal. El primer aviso fue el Viernes Negro, el segundo aviso fue el Caracazo, el tercer aviso fue la destitución y enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, el cuarto aviso que nos dio la democracia, que la cosa venía mal,
fue la debacle de los partidos políticos. La gente comenzó a abandonar los partidos políticos porque veía que no se le estaban resolviendo sus problemas. Vino la primera inicio de la descentralización en Venezuela, que fue la elección de gobernadores y alcaldes, pero chucuta, porque nosotros nos dieron la oportunidad de que eligiéramos los gobernadores y los alcaldes en las regiones, pero los presupuestos se siguieron manejando desde Caracas, y el que tiene los cobres es el que manda, ¿ok? Y así, entonces fue cuando apareció Chávez. Fíjese que después de 6 avisos grandes que nos dio la democracia, fue que apareció Chávez en el año 92. Estamos hablando de 92 años después de estar extrayendo petróleo en Venezuela, fue que apareció Chávez diciendo: yo arreglo todo esto de aquí atrás, todo lo que ha pasado de allá para acá, yo lo arreglo, porque aquí los que tienen la culpa son los adecos y los copillanos, y hay que quitarles la cabeza, y hay que freírles la cabeza en aceite, etcétera, etcétera. Y resulta que el hombre no arregló nada, sino que agarró la crisis, no supo qué era lo que tenía que cambiar, y profundizó la crisis a los niveles que tenemos hoy en día. Luego apareció Súmate, ¿verdad? Apareció el firmazo y el reafirmazo que se le hizo a Chávez, logró evadirlo, ¿sí? Con traquiñuelas y eso. Luego vino Smartmatic, se posesionó Smartmatic en Venezuela, que es la caja, el CNE, que es la caja de resonancia para dividir los conflictos políticos. No logró solucionar porque se parcializó. Otro aviso que nos está dando la democracia y que la cosa viene muy mal. Elegimos un colombiano como presidente. Otra cosa es que nos avisa que la democracia nueva está demasiado mal, y lo que nosotros hemos llamado la devastación, que es la gran cantidad de dinero que ha ingresado en Venezuela en los últimos 30 años, equivalente a $1.650.000.000.000, y pues la situación de pobreza que vive en el país. Para entender una idea de cuánto es $1 billón, que lo estamos viendo acá, les voy a reflejar dos de las obras más grandes del mundo que tienen que ver, como la represa de las Tres Gargantas de la China, con electrificación y vivienda, porque los chinos hicieron esta represa, que es la más grande del mundo, y construyeron 3 ciudades de 1 millón de viviendas cada ciudad, con $29.000.000.000 el costo de esta gran obra de infraestructura. Y que es el acueducto de Libia del Hombre, el acueducto de Libia, que costó $18.000.000.000, que son 3.000 kilómetros de una tubería tan grande que pasa una gandola por dentro como un túnel. Bueno, Venezuela tenemos el río Orinoco, que es el 8º río más caudaloso del mundo, que atraviesa Venezuela por toda la mitad, y no tenemos agua en Venezuela. De los 335 municipios fallan 300 municipios, y en los 35, el otro 35 no tenemos agua en ninguna hora del día. De manera pues que estas dos obras de infraestructura tienen que ver con electrificación, con vivienda y con agua, que son 3 servicios básicos, costaron $47.000.000.000. A nosotros nos han ingresado en los últimos 30 años $1.650.000.000.000, y no tenemos ninguna de estas dos obras de infraestructura hechas, y la plata se gastó, y hoy en día estamos nosotros en las situaciones en que nos encontramos. Esta es la expresión superior de la devastación que pueden generar y descargar los estados federales de poder centralizado cuando cumplen su ciclo de vida y no son sustituidos, cuando el poder de los gobiernos es ilimitado, como el que hemos vivido nosotros durante toda nuestra vida republicana. Nos pasa esto. Concluimos entonces con 3 cosas. En primer lugar, el tamaño de la estafa. Los estados federales de poder centralizado nos siguen haciendo a todos los venezolanos. En segundo lugar, las oportunidades que seguimos perdiendo de transformarnos en un emporio de riqueza y de bienestar para todos los venezolanos, incluso irradiarlo a otras partes del mundo. Y en tercer lugar, que definitivamente en Venezuela se cumplió el ciclo de vida del centralismo del poder hace 40 años, y aún lo tenemos allí momificado y estamos sufriendo las consecuencias de esto. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es de 1978, Caracas. Fíjense, perdón, sí, es 1978. Fíjense ustedes que ya para esa fecha 54% de pobreza, y no había aparecido Chávez todavía. ¿Okay? Y en el 2020 la pobreza está cercana al 88%. Las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas dos cifras son del Banco Interamericano de Desarrollo, la de 1980 y la de 2020. Bueno, Venezuela vive en paz, ¿sí? Con esa inmensa cantidad de dinero, si lo comparamos con lo que hicieron los chinos, imagínense ustedes que ellos hicieron 3 ciudades de 3 millones de viviendas. En Venezuela el déficit de vivienda actual para el día de hoy son 6 millones de viviendas, y no hemos sido capaces ni siquiera de hacer los 6 millones de viviendas con $1.650.000.000.000 de ingresos. Eso es lo que llamamos nosotros una devastación. Entonces vamos al paso número 2. ¿Cómo se llama la enfermedad social que tenemos? Centralismo, militarismo del poder. Es el problema estructural que tenemos que resolver los venezolanos, y eso no se cambia solamente cambiando un presidente por otro o un gobierno por otro.
Hemos tenido 26 constituciones a lo largo de 208 años de vida republicana. Decía Benjamin Constant, para conocer si una constitución es una buena constitución, es necesaria ponerla en práctica. Solo la experiencia nos mostrará sus debilidades. Bueno, nosotros hemos tenido 26 en 209 años. Los Estados Unidos han tenido una sola. ¿Cuál es la diferencia entre la de ellos y la nuestra? Que la de ellos desde el principio controlaron, limitaron el poder de los gobernantes, y nosotros el poder ha sido limitado porque las constituciones siempre se han hecho desde los grandes centros del poder político, económico, militar. Se han hecho de acuerdo a la conveniencia del que está en el momento en Miraflores, y por supuesto se dan un poder ilimitado. 50 presidentes hemos tenido desde la independencia, 26 han sido militares y han gobernado 137 años, 24 civiles han gobernado 66 años. Problema de militarismo, aquí tenemos la línea de vida de los 208 años de vida republicana, y entonces vemos que desde 1811 hasta 1958 Venezuela vivió en una permanente turbulencia, el uno tumbaba al otro. Eso fue un proceso que todos lo conocemos, de Páez, de Monagas, etcétera, etcétera, de todos los presidentes que tuvimos. Hasta el 58, que fue cuando vino el pacto de punto fijo, logramos estabilidad, como ya lo dijimos anteriormente, pero eso duró solamente 20 años. En el 78 comenzó la decadencia en Venezuela, todavía no estaba Chávez, y en esa decadencia, en la mitad de esa decadencia fue que apareció el innombrable, y es lo que nos está desgobernando hasta el día de hoy. Todos bajo un Estado federal de poder centralizado, a pesar de que en las constituciones se habla de una guerra federal y se habla de que la constitución es un Estado federal de poder descentralizado. La verdad real es que los presidentes de la República en Venezuela siempre han hecho lo que les han dado la gana por el gran cantidad de poder que siempre han tenido, y eso pues permite que pasen por encima de los demás poderes que tenemos en el país, y se hace el caos que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Solamente en el caso actual a Maduro, o tenemos también que cambiar un modelo de Estado que cumplió su ciclo de vida? Porque decimos, éramos felices y no lo sabíamos. Pero en esta imagen podemos preguntar, ¿y quiénes eran felices? ¿Los del lado derecho o los del lado izquierdo de la foto? Porque los del lado derecho, esa foto, repito, fue tomada en 1980, y para ese momento ya en Venezuela teníamos 80 años extrayendo petróleo. Y teníamos el saldo para ese año, era 54% de pobreza, lo que significa que algo veníamos haciendo muy mal, y que eso es las consecuencias de lo que estamos pagando. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tercer paso. Bueno, necesitamos en Venezuela necesariamente una nueva, justa y necesaria distribución del poder en Venezuela. ¿Cuál poder? Bueno, los tres poderes impulsores de la sociedad que están constitucionalmente en manos del presidente de la República de turno. El poder político territorial, el poder económico y el poder educativo en Venezuela siempre han estado en manos del presidente de la República. Esos tres poderes tenemos que arrancarlos del centralismo del poder y traerlos a las regiones. El poder político territorial para tomar las decisiones en el sitio, no en Caracas. Les muestro acá en el lado izquierdo, ven ustedes dos imágenes. La primera es la carretera trasandina que hizo Juan Vicente Gómez en 1923. ¿Sí? Estamos en el 2020, o sea, va a ser 100 años, y lo que ven abajo es la misma carretera. Ingresaron en Venezuela $1.650.000.000.000 en los últimos 30 años, y no fuimos capaces ni siquiera de hacer los 50 kilómetros de carretera de San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira, que hizo Juan Vicente Gómez en 1923, y tuvimos 7 presidentes tachirenses. Imaginen ustedes. Y no hemos podido nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque el centralismo, en el camino se han perdido los cobres. Bueno, necesitamos municipios fuertes, justicia y seguridad jurídica, democracia y libertad, vivienda, programas de vivienda regionalizados, etcétera, etcétera. Esto amerita un nuevo foro solamente para este tema del proyecto país, pero este es el primer poder que tenemos que reformar. El político territorial, fíjense ustedes cómo está Alemania, Francia, España, 36.000 municipios con superficies menores que las de Venezuela y el doble de habitantes, y son países que tienen unas calidades de vida. De hecho, la gente nuestra se están yendo para esos países, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque descentralizaron el poder, y eso les ha permitido que den mejores servicios públicos, etc. El segundo poder es reformar el poder económico para generar riqueza. En Venezuela el poder se maneja con el petróleo maneja el presidente de la República. ¿Por qué lo maneja el presidente de la República? Porque así lo dice la Constitución, ¿me entienden? Eso es una disposición que dio el rey Carlos III desde la época colonial, que dijo, como en Venezuela había mucho oro y mucha plata, dijo, todo lo que está en el suelo y en el subsuelo pertenece al Estado.
¿Por qué? Porque el Estado soy yo. Bueno, Bolívar sacó a los españoles, ¿sí? Y cuando fue a cambiar la Constitución dijo, no, ese artículo no me lo cambien porque ahora el Estado soy yo. Entonces ahora el oro y la plata la manejo el que está en el poder. Y así fue siguió pasando, llegó el pacto de Punto Fijo y dijeron, no, eso no lo modifique porque el petróleo que está en el subsuelo ahora lo manejo soy yo. ¿Entiendes? Y así hemos seguido, pues, con esa disposición que en Estados Unidos no existe. En Estados Unidos usted tiene una parcela, una finca y abajo le aparece oro, ese oro es suyo. ¿Me entiende? Claro, usted tiene que explotarlo dentro de las cuestiones de los parámetros ambientales, etcétera, etcétera, pero la riqueza de la tierra le pertenece al ser humano, pues al propietario. Pues eso son cosas que Dios las puso allí para que, incluso son bíblicos, ¿no? Yo les voy a dar a ustedes el maná para que ustedes con su trabajo lo multipliquen y le den bienestar y prosperidad a su familia. Bueno, en Venezuela eso lo maneja todo el presidente de la República. Y entonces nos acostumbramos solamente a vivir de la renta petrolera durante 100 y pico de años, 120 años ya que tenemos extracción petrolera, teniendo nosotros en Venezuela, déjenme ver si puedo retroceder esta imagen acá, teniendo nosotros en Venezuela inmensos recursos, además del petróleo, como los ven acá en este cuadro, repartidos a todo lo largo y ancho de todos los municipios en Venezuela, pero todo eso lo maneja el presidente de la República y muchas veces ni sabe que esos recursos existen en los municipios. Voy a poner un ejemplo del Táchira, que lo conocemos todos los tachirenses. Aquí en Lobatera tiene unas minas de carbón impresionantes y la gente de Lobatera está empobrecida. Y eso lo meten en unas gandolas, se lo llevan para Colombia y la gente de Lobatera ni siquiera sabe cómo se transforma ese carbón mineral y para qué sirve. Pues. Entonces, de eso estamos hablando. Porque en cada parte de Venezuela, en cada municipio hay una materia prima con la cual los habitantes de esos territorios, con la educación adecuada, que también tenemos que reformarla, para que podamos generar conocimientos y convertir los estados, regiones y los municipios en agentes y actores fundamentales de un cambio progresista, al enseñarle a la gente, a esos habitantes de los territorios, cómo se transforman las materias primas que Dios les dio, para que generen riqueza de allí mismo, como las abejas con el polen, ¿sí? En cada sitio hay materias primas, las transformamos, con eso generamos riqueza y bienestar para nuestra familia. Esos tres poderes que tiene secuestrados el presidente de la República, tenemos que cambiarlos, pero les digo, esto tenemos que hacer un foro especial para el tema del proyecto país, porque son 12 ejes constitucionales con 120 ideas fuerza de lo que tenemos que transformar nosotros en una nueva constitución para poder tener el país que todos los venezolanos aspiramos. Y al final tendríamos entonces un desarrollo social integral sostenible donde mejoráramos lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo ecológico y lo ético. Entonces, después de estar aquí en el fondo, como estamos en Venezuela, que estamos en las situaciones de pobreza con nuestra gente comiendo basura en los semáforos, podemos, parafraseando a François Mitterrand, que dijo en su época, Francia tuvo que acudir a un poder fuerte y centralizado para hacerse, hoy requerimos de un poder descentralizado para no deshacerse. Nosotros podríamos parafrasearlo y decir, Venezuela necesita un poder fuerte y centralizado como el de Juan Vicente Gómez para organizar el país, pero hoy necesita un poder fuerte y descentralizado para no terminar de destruir el país. En este lámina que están viendo ustedes aquí, vemos los países por continente, los que utilizan el Estado federal de poder centralizado, son todos los países subdesarrollados del mundo. Y los que utilizan el Estado federal de poder descentralizado, con poder limitado en los gobiernos, son los países con la más alta calidad de vida del planeta. Yo les voy a hacer llegar todas estas láminas por sus correos o por WhatsApp para que las tengan y las puedan distribuir a las personas que ustedes consideren. Bueno, acá está lo que les decía de Gómez. Entonces, otra Venezuela es posible si logramos cambiar el modelo de Estado que tenemos. Ahora, ¿a quién esperamos para hacer ese cambio? Ninguno de estos personajes va a venir a hacernos ese cambio, porque recuerden ustedes que los únicos que pueden cambiar la Constitución son los habitantes de los territorios, son los ciudadanos. Entonces tenemos nosotros que realmente entender que son los ciudadanos los que hacen las leyes. Somos la fuente de las leyes, como le dijo Bolívar a Santander y como bien lo dijo el presidente Ronald Reagan. Es al revés, somos los ciudadanos los que somos los choferes del autobús. ¿Entienden? Entonces somos nosotros los que podemos decir, ¿quién va a hacer ese cambio? Esa persona que yo ahora más tardecito voy a mirar en el espejo. Nosotros mismos. Tenemos que no esperar los marines, ni esperar a Superman o a Batman, sino realmente nosotros mismos los venezolanos, si tomamos conciencia ciudadana del poder que tenemos cada vez que emitimos nuestro voto, pues nosotros tendríamos que buscar o ser nosotros mismos los impulsores y elegir los voceros adecuados
de unas personas que hagan esa gran transformación constitucional que requerimos para quitarle el inmenso poder que tienen los presidentes de la República y bajar esos recursos con una nueva cultura y romper paradigmas en Venezuela para realmente hacer un Estado federal de poder descentralizado. ¿Cómo hacer el cambio en crisis? Y creo que me presten bastante atención ahorita porque aquí podemos nosotros matar dos pájaros de un tiro, ¿ok? Todo el mundo está preguntándose hoy en día cómo hacemos para salir de este régimen y cambiar el país, porque el país lo tenemos en una crisis supremamente profunda, tan profunda que tenemos dos presidentes de la República, ¿sí? Tenemos 3 tribunales supremos de justicia, porque ahora el nuestro que estaba fuera en el exterior también se dividió en 2, ¿ok? Más el que está aquí legítimo. Tenemos 2 fiscalías, ¿sí? Tenemos un Consejo Nacional Electoral chimbo, porque fue elegido de una manera que no es lo que dice la Constitución, de manera que los órganos del Estado, lo que hace referencia al artículo 5 de la Constitución, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular a la cual están sometidos, pues los órganos del Estado no están funcionando. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Bueno, a la fuente de las leyes, porque los órganos del Estado emanan de la soberanía popular. Nosotros estamos planteando que las regiones propongan y los ciudadanos decidan. Que ante la dramática situación de caos estructural y funcional que vive la nación, exijamos que aplicando la Constitución sean los ciudadanos quienes decidan en una consulta popular. Solamente así podremos restablecer el sistema democrático, fortalecer la institucionalidad, responder sobre los grandes problemas socioeconómicos urgentes y básicos, propugnar la reconciliación y la reconstrucción de la República e impulsar un desarrollo integral sostenible en democracia y libertad. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿quién le va a parar a eso? Vamos a ver. Recordamos entonces a Bolívar, lo que le dijo a Santander: no conozco más partido de salud que devolver a la fuente de las leyes su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Preguntémosle, si el problema es de todos, preguntémosle a todos los venezolanos, los que están aquí y los que están afuera, y entonces vámonos a la Constitución a ver qué dice la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Eso es bíblico. Y la segunda parte dice, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. ¿Cuáles son los órganos del Estado? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Moral. Bueno, emanan de la soberanía popular. Si emanan de la soberanía popular, el artículo 70 nos dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de soberanía, en lo político, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Entonces usted dice, bueno, pero eso tiene que pasar por el CNE. No. El artículo 293 dice, el poder electoral, o sea, el CNE tiene por funciones la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referéndums. Fíjense que no habla de la consulta popular y no habla de las asambleas de ciudadanos. O sea, estas dos herramientas que son constitucionales, de acuerdo al artículo 70, no las hace el Consejo Nacional Electoral, las hacemos los ciudadanos, ¿ok? Entonces vámonos a otro artículo constitucional, el 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuese derogada por cualquier medio. Bueno, ante tal eventualidad, todo ciudadano investido no de autoridad, todos ustedes los que me están viendo y los que están en Venezuela y los que están fuera de Venezuela, tendremos el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces, si nosotros si hiciéramos una consulta popular como fuente de las leyes, sin el poder constituido, porque ya vimos que constitucionalmente no le corresponde a él, podríamos hacer bajo una amplia tutela internacional, que es indispensable, tener la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, el Grupo IDEA, la Unión Europea, un acto como el del 16 de julio, pero con una gran veeduría internacional, con un gran apoyo internacional, una consulta mundial a todos los venezolanos que se realizaría sin trampas ni barreras y sin las alcabales de los puntos rojos. ¿Por qué? Porque la estamos organizando los ciudadanos. Sería un proceso de ratificación del compromiso con la democracia y de autodeterminación de los pueblos que también está previsto en la Constitución Nacional. Hablan los votos y no las balas, y fundamentados en todo esto que hemos dicho anteriormente, proponemos una sola pregunta. ¿A quién? A la soberanía popular. Fíjese que tiene el término inmediato. ¿Aprueba usted? ¿Por qué aprobamos? Porque nosotros somos los dueños de la soberanía. ¿Aprueba usted el cese inmediato de funciones de todos los órganos del Estado? ¿El nombramiento de un gobierno de emergencia nacional y el llamado inmediato a elecciones libres, sí o no? Con un asterisco.
se declara de manera expresa la voluntad de la ciudadanía, en el caso de no acatarse el mandato emitido a la soberanía popular en esta consulta, a autorizar a que los países tomen las medidas necesarias para liberar y socorrer al pueblo de Venezuela y detener la violación de los derechos humanos conforme a la doctrina de la ONU, el famoso R2P, el famoso TIAR, la doctrina Roldos y todos los demás convenios suscritos por el país. Todo esto es constitucional, pacífico y electoral. ¿Ok? Entonces, aquí está lo que todo el mundo quiere. Solos no podemos, bueno, pero hagamos las cosas constitucionalmente, hacemos que el pueblo se manifieste a través de una consulta donde aglutinaríamos el gran descontento social existente y los venezolanos de Venezuela y del mundo, no Guaidó, no la Asamblea Nacional, no el Tribunal Supremo de Justicia, no, la fuente de las leyes autoriza a que se activen los mecanismos que están suscritos y para algo están suscritos, para que nosotros podamos hacer valer esa consulta del mandato que se emitió. Entonces, una vez que se haga la consulta, sí iríamos a la calle, pero no como la imagen del precipicio que vimos anteriormente. Decimos, ¿a qué vamos? No, iríamos a hacer cumplir un mandato popular y constitucional que nos dimos los venezolanos, pero calle con apoyo internacional. Esa es la gran diferencia entre ir a la calle, como nos están diciendo que vayamos a reclamar por el agua, por la luz, porque sí, que es válido, sino que iríamos todos los venezolanos en Venezuela y el mundo el mismo día, a la misma hora, a la calle, a decir nosotros venimos a que nos hagan cumplir el mandato que emitimos la semana pasada, pues, porque los órganos del Estado no quieren ninguno cesar de sus funciones y hay un mandato constitucional, pero al lado tenemos el apoyo internacional pacífico que pedimos para la preservación de los derechos humanos de todos los organismos internacionales que nos lo han dicho. Hay videos, yo he visto videos de Trump diciendo todas las opciones están en la mesa, incluida la acción militar. Bueno, pidámoslo los venezolanos. Ay, no, que no van a venir. Bueno, no sabemos si van a venir, pero el hombre está diciendo que está dispuesto. Bueno, pidámoslo todos los venezolanos, pero con un mandato constitucional. ¿Cuándo? Quinto paso y con esto termino. Bueno, cuando haya el consenso necesario. En vez de estar peleando que si vamos a votar, que no vamos a votar, o que la vía internacional podemos hacer las tres al mismo tiempo. Si somos inteligentes, porque las tres son pacíficas, constitucionales y electorales, por lo menos lo que estamos planteando nosotros, que nos permitiría aglutinar el descontento social existente en Venezuela, porque todos queremos lo mismo. El grupo de los que están pidiendo la intervención militar quieren salir del régimen. El grupo de los que quieren votar quieren salir del régimen y el grupo de los que no quieren votar quieren salir del régimen. El objetivo superior es el mismo. Entonces unámonos en un gran esfuerzo para que podamos nosotros lograr es aglutinar ese descontento que existe. Con esto termino. Tenemos tres escenarios en Venezuela. El primero, el del gobierno. Venimos de un legado colonial, que ya lo expliqué, de un Estado federal de poder centralizado. Los tipos nos montan una Asamblea Nacional Constituyente Comunal que nos va a conducir al mismo Estado federal de poder centralizado, pero totalitario, profundización del comunismo. Ese es el escenario número uno. El escenario número dos, que es el que propone nuestro presidente Juan Guaidó, que es, venimos del mismo legado colonial español a un modelo de Estado federal de poder centralizado, nos vamos a un cese de la usurpación, a un gobierno de transición y elecciones libres que no sabemos cuándo porque no tienen el mecanismo que sería el que estamos planteando nosotros, pero después de eso quedamos en el mismo modelo de Estado federal de poder centralizado. Regresamos a cómo se gobernaba la Cuarta República y eso no es lo que quieren los venezolanos. Y tenemos el tercer escenario, que es el que estamos planteando nosotros, que nos vayamos de ese mismo legado colonial español a una gran consulta popular donde nombremos un gobierno de transición que haga dos cosas. Un programa de emergencia nacional, que es lo que está proponiendo Guaidó ahorita, pero también que dé la solución definitiva a la crisis estructural al haber una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que haga el cambio de las leyes con los dos ejes constitucionales que estamos proponiendo nosotros y las 120 de fuerza que nos conduzcan a un Estado federal de poder descentralizado, lo que nos conduciría al final del camino a una democracia parlamentaria y una libertad plena como la que existe en Estados Unidos, en muchos países del mundo. Ese es el gran cambio del modelo centralista hacia un modelo federal de poder descentralizado que emerjan de abajo hacia arriba, aprovechar esta gran crisis política que tenemos para impulsar entre todos este gran cambio. Este escenario 3 también amerita una explicación completa de un foro que lo podemos hacer con la doctora Blanca Rosa Mármol de León para explicarles cómo funciona todo este proceso dentro de la ley, dentro de la Constitución y de una manera pacífica, por supuesto haciendo la presión que se requiere con el apoyo internacional. Fíjense ustedes entonces que de los tres escenarios, dos nos conducen al mismo modelo. Lo que vamos a cambiar es al presidente nada más y al gobierno, pero quedamos en el mismo modelo, presos. Incluso
peor que antes porque la constituyente del 99 es una de las constituciones más centralistas del poder, que la hizo Chávez, y ustedes saben cómo la hizo, y centralizó todo el poder en su figura mesiánica, agravó el problema, incluso lo agravó más dándose más leyes habilitantes, más de las que ya constitucionalmente, más poder del que ya tenía. Entonces, estos son los tres escenarios. Como ustedes ven, el único que nos podría conducir al otro modelo es el planteamiento que estamos haciendo nosotros en la rebelión de las regiones. Con esto termino. La gestión es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer las cosas correctas. ¿Okay? Nos dijo el doctor Ramos J. Velázquez, en una oportunidad que fui yo a visitarlo con Enrique Colmenares Finol, le llevamos el proyecto País Venezuela Reconciliada, que es el tercer libro nuestro, y nos dijo, vayan y le explican a los venezolanos lo nefasto del centralismo y del militarismo. Si logran que lo entiendan, le evitarán males mayores al país. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento con la vida digital, con ustedes, pero que también lo hemos hecho Enrique Colmenares por su lado, yo por mi lado, y otra gente por otro lado, y Blanca Rosa por otro lado, en diversos escenarios venezolanos, colegios de abogados, gremios, asociaciones de ganaderos, partidos políticos. La tercera imagen de la parte de arriba, estoy yo allí reunido con todo el Frente Amplio Venezuela Libre, explicándoles este proyecto en Caracas. De allí nació el Plan País, de esa reunión. Y con esto termino. El problema de América Latina es que mientras los sabios dudan, los ignorantes actúan. Depende entonces, como ustedes lo ven, es de nosotros que estemos claros, todos montados en el mismo barco, dirigiendo la proa hacia una Venezuela moderna, reconciliada, descentralizada, primermundista, pero todos en la misma dirección, incluidos los chavistas, para que podamos ir a un país realmente moderno y descentralizado. Con esto termino la exposición y estoy abierto a algunas preguntas que ustedes quieran hacerme.